¿Qué tal? Este es un nuevo programa de Tu Salud a través de Cayetano Más. Soy el doctor Leslie Soto y vamos a tener una entrevista muy interesante sobre un tema bastante preocupante, la tuberculosis. Desafortunadamente somos un país que tiene muchos casos y anualmente estamos notificando como 27,000 casos nuevos. Esta enfermedad tiene un tratamiento largo, sin embargo, hay personas que tienen variante de esta enfermedad. Una variante que se llama MDR, multidrogoresistente, que quiere decir que es resistente a ciertas drogas. Y sin embargo, existe otra clasificación más. Muchas personas que son MDR quizás puedan ser XDR, que significa extremadamente resistentes. De tal manera que hay una enfermedad que tiene un tratamiento, pero esta enfermedad puede ser cada vez más resistente a los fármacos. Hay muchos factores que hacen que esto pueda ocurrir. Para esto hemos invitado al doctor Enrique Valdivia Núñez. Él es neumólogo del Hospital Nacional Cayetano Heredia y profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Quique, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leslie? Quique, empecemos. ¿Qué es la tuberculosis? Muy bien, la tuberculosis es una infección causada por una bacteria, Mycobacterium tuberculosis, que la conocemos ya hace más de 100 años y que la enfermedad se caracteriza por la infección de esta bacteria principalmente en el pulmón, aunque puede ser cualquier parte del cuerpo. Si hablamos que principalmente es pulmonar, es porque ingresa por vía aérea. Exacto, es una bacteria que la respiramos porque el principal ingreso para el organismo es a través de la respiración, igual que el COVID, por pequeñas gotitas, ingresa por vía respiratoria y se aloja en el pulmón. ¿Todas las personas que vamos a respirar esta bacteria vamos a hacer enfermedad? Es una pregunta interesante, Leslie. Cuando se ha hecho estudios para saber cuántas personas están infectadas en el país, o por lo menos en algunas ciudades, nos hemos dado cuenta de que hay muchas personas que se han infectado, pero no se han enfermado. Y entonces eso quiere decir que yo, si estoy en contacto con una persona que tiene tuberculosis, probablemente pueda que no me enferme ni me contagie. Pero sí me puedo infectar. Pero sí me puedo infectar. Ok, eso implica entonces que infección implica que yo adquiero esta bacteria, pero mi cuerpo evita que haga la enfermedad, ¿no es cierto? ¿La tuberculosis solo se queda en el pulmón o se puede ir a otros sitios? Una vez que la bacteria entra a nuestro organismo, hay como una pequeña infección localizada a nivel pulmonar, y si eso no se logra contener, la bacteria puede viajar por sangre a diversas partes de nuestro cuerpo. Eso implica entonces que puede haber tuberculosis renal, linfática, a nivel de huesos, cerebral, en todas partes. Exactamente. ¿Y de qué va a depender que uno pueda hacer una u otra forma? El desarrollar la enfermedad depende de tu capacidad inmunológica, ¿no? Hay ciertas enfermedades que debilitan nuestro sistema inmunológico. Una de ellas es el VIH, o la enfermedad del virus de la inmunodeficiencia, y eso ocasiona que la tuberculosis se disemine por casi todas partes del cuerpo. Pero en una persona que no tiene enfermedades, otra enfermedad de ese tipo es la diabetes. Si no tienes ese tipo de enfermedades, la tuberculosis normalmente se queda en el pulmón. Pero a veces, muchos años después, esa tuberculosis puede volverse a activar y convertirse en enfermedad. Si existe esa posibilidad de activación, eso quiere decir entonces que si yo me infecto en este instante, ¿hay alguna forma de saberlo y prevenir? Esa es una pregunta muy importante, ¿no? En otros países del mundo se hace mucho énfasis en la detección de la infección más que de la enfermedad. Entonces, eso permite que las personas no pasen de infectado a enfermo. En la magnitud que nosotros tenemos en el país es difícil hacer eso por ahora, pero sí hay manera de poder detectar la infección y poderla detener en su momento. ¿Y eso se puede realizar con una prueba de esputo, de sangre? Muy bien. Cuando uno hace una prueba de esputo es para encontrar la bacteria en la flema, ¿no es cierto? Entonces eso ya te está hablando de que es una enfermedad mucho más avanzada. Si queremos detectarlo antes de que tengas enfermedad, antes de que tengas síntomas, solamente en infección, entonces necesitamos otro tipo de pruebas que son básicamente pruebas inmunológicas, ¿no? La que usamos aquí es el PPD o tuberculina, que consiste con una inyección, una pequeña cantidad purificada de la
bacteria se ingresa debajo de la piel y nosotros medimos si crece o no crece una roncha. De acuerdo a ese tamaño de roncha, nosotros podemos saber si estás infectado o no estás infectado. Yo me acuerdo cuando estaba estudiante de interno, siempre mi PPD fue 0, pero yo regresé del serum y mi PPD fue 21, ¿no? Aquí en el bracito me salió pues una roncha bastante grandecita. ¿Cuánto tiempo después de la aparición de esta roncha puedo tomar la profilaxis? Ya, esa es una buena pregunta. Entonces, lo ideal, a través de algunos estudios ya se conoce que si yo paso de ser negativo a positivo, que aparece la roncha, en los primeros 2 años en que yo cambio de negativo a positivo es el principal riesgo de desarrollar enfermedad. Eso quiere decir que si yo tengo más de 10 años o 15 años positivo que tengo mi roncha, probablemente la enfermedad no se active nunca. Pero si yo era negativo y paso a positivo por el contacto con algún familiar, algún conocido, lo ideal es que tome la terapia de prevención para que no desarrolle enfermedad. Y mucha gente que se hace PPDs todos los años son positivos y siempre están tomando profilaxis, eso está mal. Por supuesto, porque como es una prueba inmunológica, el hecho de que yo desarrolle anticuerpos significa que eso me va a durar para siempre. Entonces no tiene sentido repetírmela cada año porque yo ya sé que va a seguir saliendo positiva. Mucha gente está caminando, viene al hospital y siempre está con... y tú le preguntas, ¿está tosiendo? Y te dicen, no, otra vez mi tos normal. No existe tos normal. ¿Cómo saber yo que esta persona puede tener tuberculosis? ¿Qué síntomas va a tener? Los síntomas clásicos de la tuberculosis es tos con flema por más de 2 semanas, lo que nosotros llamamos como sintomático respiratorio, ¿no? Pero también puede ser, otro síntoma común es la sudoración fría. Por ejemplo, en la noche que nos cambiemos 2 o 3 polos porque estamos sudando un montón. La otra es fiebre, la siguiente es baja de peso, pérdida de apetito y en los casos más extremos es la hemoptisis, o sea que uno tosa y bote sangre, ¿no? Esa es la parte más dramática, digamos. Y esta flema puede ser de todos los colores del mundo. Usualmente... No claro, discrimina realmente. No, claro, pero usualmente la flema de un enfermo con tuberculosis usualmente oscila entre verde y amarilla, ¿no? Algo que también hay que recalcar es que mucha gente cuando le pedimos la muestra del esputo no da mucha flema. Yo escucho gente afuera de la consulta que está muriéndose, tosiendo, y a la hora que le hace el frasquito, se bota la miseria que está en el diente. Es que bota una flema buena porque ahí está la muestra. La detección se hace en la flema que contiene más bacterias, ¿no? Mientras más color tenga, significa que la muestra es más concentrada y viene del pulmón, ¿no? La flema de la boca, que es más saliva, es transparente. Entonces nos va a dar una falsa sensación de que no tenemos nada. A ver, viene el paciente, tiene tos con flema 2 semanas, abajo de peso, tiene sudoración nocturna, como mencionas, tiene fiebre. ¿Qué pruebas comenzamos a hacerle para hacer el diagnóstico? Lo primerito es, obviamente lo más sencillo, es una baciloscopía y una radiografía de pulmón. La baciloscopía implica buscar el bacilo en la flema. Claro, nosotros lo llamamos baciloscopía, es una prueba de esputo, un BK de esputo como decimos vulgarmente, ¿no? Y es una prueba barata y está asequible en todo el Ministerio de Salud, en todo el país, para ser tomada de manera gratuita, sin que tengas que pagar 1 centavo por eso. ¿Y una placa de pulmones? Y una placa de pulmones, claro, porque en la radiografía te va a ayudar a ver si es que se pueden observar alguna que otra mancha en el pulmón, que no siempre se ve tampoco. ¿Indicarías de entrada una tomografía pulmonar? No, en realidad no es que la tomografía sea la primera elección, ¿no? Uno tiene que escoger lo que tienes más a la mano y que te puede rendir igual, ¿no? Ya en algunos casos que ya no es suficiente o no estás de acuerdo con el resultado y tienes dudas, entonces procedes con la tomografía. Sí, porque muchas personas piensan pues que la tomografía es mejor que la radiografía, que la resonancia es mejor que la tomografía, pero sin embargo cada prueba es específica para cada situación,
no es que es mejor una que otra, sino que va a ser más útil de acuerdo a lo que estás buscando. Hay una prueba también que toman que se llama el cuantiferón, que es el IGRA, en sangre. Es una prueba también que ayuda. Claro, es otra prueba inmunológica para detección de infección, al igual que el PPD, tiene la ventaja de que tomas la muestra de sangre y ya no tienes que regresar otro día, te toman la muestra de sangre y sale el resultado. La principal desventaja es que cuesta bastante más, ¿no? Es 100 veces más el costo de lo que cuesta un PPD y no es gratis, obviamente, no es tan asequible para nosotros, así que por ahora nos quedamos con el PPD. Bueno, eso sí, es carito el IGRA. Cuando uno nace, una de las vacunas que se colocan en el bracito es el BCG. ¿Para qué nos colocan el BCG? ¿Nos protege de la tuberculosis? El BCG tiene un nombrecito raro que se llama el bacilo de Calmette-Guerin, pero es una micobacteria muy familiar o muy cercana a la tuberculosis. Es una Mycobacterium bovis, que es una tuberculosis de vacas, ¿no? Y que comparte cierta antigenicidad, o sea, te ofrece cierta protección, pero esa protección que te da ocurre básicamente durante el primer o segundo año de vida y te protege más contra meningitis, contra formas graves. Después de ese tiempo ya se pierde la protección. Sí, porque mucha gente piensa que esta vacuna, este BCG te va a durar de por vida. No, solamente los primeros años. Ok, entonces ya tenemos personas que han estado en contacto, pueden tomar preventivo, que se llama profilaxis, y gente que está ya enferma, tratamiento. ¿Esta profilaxis cuánto tiempo debe de tomarse? Inicialmente, la profilaxis es un antibiótico y por lo tanto, así como un tratamiento de la tuberculosis dura 6 meses, ¿no? Usando el mismo principio de que la bacteria necesita más tiempo de antibiótico, la profilaxis también debe ser más larga. Entonces, la primera profilaxis se hace con la isoniazida. Ahora, en ciertas situaciones especiales en donde uno, por ejemplo, es alérgico a la isoniazida o es resistente a la isoniazida, entonces tenemos que cambiar de antibiótico y ya el tiempo ya no es tan largo como 6 meses, ¿no? En algunas es 4 meses, como en la rifampicina, y en el caso de resistencia, si usas una quinolona como la levofloxacina, es 6 meses también. Si la persona está enferma, pasa un esquema que dura 6 meses. Ok. Con, en nuestro país, 4 fármacos. Así es, 4 antibióticos. ¿Por qué cuánto tiempo? ¿Por qué son 6 meses? Lo primero es que, para explicarlo de manera sencilla, si digamos nuestro pulmón se ha enfermado y se ha formado como un hueco, ¿no? O una cavidad, dentro de esa cavidad hay muchas bacterias. Y al haber muchas bacterias necesitamos más armas para eliminarlas. De ahí que lo mejor es usar 4 antibióticos para eliminar la mayor cantidad de bacterias y disminuir el riesgo de que nos volvamos resistentes. Básicamente es eso. De tal manera que los primeros 2 meses son con 4 antibióticos o 4 drogas, como quiera llamarle, y los siguientes 4 meses ya son 2 antibióticos, que pueden ser 3 veces por semana o diario. Quique, ¿y las otras formas de tuberculosis, la meningia, la ósea, gastrointestinal, son las mismas drogas y al mismo tiempo? El tiempo de antibiótico está dado principalmente por si el tejido, o sea, la parte enferma de nuestro cuerpo, la llegada de los antibióticos es igual o no. Entonces, por ejemplo, en los ganglios es más tiempo porque la llegada de los antibióticos no es tan buena. Lo mismo pasa con el hueso. Si te da tuberculosis en el hueso o en los huesos, la llegada de los antibióticos es un poco más lenta y eso nos obliga a que prolonguemos más tiempo de tratamiento. Puede ser 1 año, año y medio, hasta que veamos que el hueso sea completamente recuperado. Y lo mismo pasa con el cerebro. Se dice que es como mínimo 9 meses, pero puede ser más tiempo dependiendo del tipo y del tamaño de la lesión. Si yo tengo VIH o tengo diabetes o estoy en terapia de quimioterapia o algo que bajó mis defensas, ¿el tiempo de tratamiento es igual? En la nueva norma nacional, y eso básicamente en base a los estudios actuales, se ha ido cambiando el tiempo y prácticamente si la persona está enferma, está tomando su terapia antirretroviral de manera regular, su tratamiento de 6 meses igual que si no tuviera la enfermedad.
¿no? En otras situaciones lo que tenemos que ayudarnos es el ver que las pruebas de esputo estén negativas, que los cultivos estén negativos y que las imágenes también se hayan recuperado. Entonces, esencialmente es el mismo tiempo si es que, por ejemplo, un diabético es controlado, pero un diabético no controlado, todos sabemos que a veces tenemos que irnos 3 a 6 meses más hasta que controlen bien y que se pueda eliminar la enfermedad. Una de las características también del tratamiento de esta enfermedad es que no me dan las pastillas para mi casa, sino que yo tengo que ir a la posta todos los días, lo que se llama la terapia directamente observada. ¿Qué beneficios da esto? Todos tenemos el derecho a la libertad y eso no se discute. El principal problema es que si yo tengo que tomar algo mucho tiempo, siempre voy a tener molestias y voy a querer minimizar o disminuir. Entonces, en la práctica lo que hemos encontrado y en la vida real es que muchas personas, si te dan a escoger, tú comienzas a hacer descuentos, ¿no? Entonces, lo que mejores efectos nos ha dado es que la persona se le observe mientras toma su tratamiento. En ciertos casos tenemos que va muy bien sin supervisión, pero yo tengo casos muy tristes de personas en donde no sabían que su familiar no tomaba las pastillas hasta que después de que fallece se encuentran un cajón lleno de pastillas. Entonces, yo sí estoy convencido de que la terapia supervisada es lo mejor. Sí, yo también, porque así nos aseguramos que tome la pastilla y que bajemos también la posibilidad de transmisión a otras personas. Hasta ahí está todo bonito. Ahí viene algo que sí no está tan bonito, que es la tuberculosis MDR, que apareció, la multidrogo resistente. ¿Qué es esta tuberculosis? Así como nosotros intentamos sobrevivir en el tiempo, ¿no? Las bacterias también quieren sobrevivir en el tiempo, no quieren morir. Entonces, la tuberculosis MDR o multidrogo resistente es una tuberculosis causada por la misma bacteria, pero que esta bacteria ha desarrollado resistencia a 2 de nuestros principales antibióticos, que es la isoniazida y la rifampicina. Entonces vamos a un esquema diferente. Exacto, tenemos que cambiar para asegurarnos de que la enfermedad se puede eliminar, erradicar. Y ahí viene otra clasificación más, que son los XDR, los extremadamente resistentes, que también aparecieron y que según las normas, las notificaciones, son como 100 al año. Sí, el promedio de detección de tuberculosis XDR al año es entre 75 a 80 por año, ¿no? Esto bajó un poquito en la época de la pandemia. No se sabe en realidad si menos enfermos o probablemente menos detección. ¿Y en qué consiste un XDR? Además de la resistencia a isoniazida y rifampicina, hay resistencia también a una quinolona que puede ser levofloxacino o moxifloxacino y a un inyectable, aunque según la nueva norma ya no es el inyectable, sino es linezolid, por ejemplo, que es una droga, un antibiótico nuevo. ¿Y los fármacos que vamos a dar a las personas MDR y XDR también son gratuitas? Sí. O sea, uno de los fundamentos importantes para poder erradicar la enfermedad es que el tratamiento sea completamente gratuito. Eso es importantísimo porque las personas a veces no quieren ir porque suponen que no hay tratamiento y que ya no hay mucha alternativa, pero sí hay. Por supuesto, para todas las formas tenemos tratamiento. ¿Cuándo yo debo de asustarme? Porque mucha gente dice, doctor, voy al médico y quiero ver todas las enfermedades del mundo. También quiero que me descarten tuberculosis. Te debe pasar a ti un montón. Sí, bueno, siempre, a todo nivel, siempre la gente que viene con tos, lo primero es descartar la tuberculosis, ¿no? Eso es bastante común, pero no todos tienen tuberculosis. De hecho, el asma, que es una alergia respiratoria, la forma más común, la cantidad de asmáticos en el Perú es muy alta, casi 18%, en Lima sobre todo, en las ciudades de la costa. De ahí que es una causa frecuente de tos y uno puede equivocarse y pensar que está tuberculoso. Pero si alguien tiene contacto con una persona diagnosticada, ahí sí debería irse a chequear. Claro, es importante que el núcleo cercano, sobre todo familiar, sea evaluado para descarte de la enfermedad. Anteriormente solamente se le hacía un BK de esputo y ya está, pero lo ideal sería que se le haga una vacunita del PPD, ¿no? Y que se le
y se le haga una radiografía de pulmón. Y a todos los que están en contacto con la persona enferma le hacen el PPD, la plaquetórax y le dan profilaxis. Ahorita el programa, sus normas han ido cambiando, pero lo mínimo, lo básico es el esputo, ¿no? Pero lo ideal es hacerle el PPD y la radiografía. En los hospitales a todos debemos tener también este tipo de pruebas, en un hospital que trabajamos con tantos pacientes. Ya, esa es una pregunta de salud ocupacional. En el Perú la tuberculosis es una enfermedad ocupacional y por lo tanto todos los trabajadores estamos expuestos a enfermarnos de nuestros pacientes y por lo tanto deberíamos chequearnos anualmente. Una costumbre que hay en Lima, bueno, en muchos lugares también del país, pero en Lima lo vemos a diario, cuando hace mucho frío estamos en la combi, en el micro, están las ventanas cerradas. ¿La tuberculosis podría transmitirse también en este ambiente cerrado? Claro, es el mismo principio. Igual que el COVID, nos hemos dado cuenta de que debemos ser enemigos de los espacios cerrados, ¿no? Y amigos de los espacios abiertos y bien ventilados. Realmente ha sido bastante fructífera la conversación. ¿Quisieras agregar algo? Solamente mencionarles pues para todos los que tienen síntomas respiratorios y tienen duda de que puedan tener tuberculosis o tienen contacto, acérquense a su centro de salud más cercano y soliciten una evaluación que es gratis. Muchísimas gracias, Kike. Ha sido un gusto estar contigo. Gracias, Leslie. Ya sabemos entonces, tuberculosis es una enfermedad que está en el país. La respiratoria es la más frecuente. Si alguien está tosiendo más de 2 semanas, con baja de peso, sudoración nocturna, acercarse a la posta. Los becas son gratis y el tratamiento también. Si nosotros comenzamos a prevenir, podemos evitar enfermarnos y enfermar a la familia. Esto fue todo por hoy. Hasta la próxima oportunidad.